Fe es una palabra a la que recurrimos cuando no tenemos control, cuando el resultado no está garantizado, cuando elegimos confiar en lugar de entrar en pánico. Lo llamamos un salto de fe. Nos decimos a nosotros mismos que mantengamos la fe. ¿Pero eso es realmente lo que es la fe? La fe no es solo algo en lo que creemos, es algo que vivimos. Cuando la vida se pone difícil, cuando las palabras son fáciles pero la obediencia no, cuando la presión revela lo que realmente hay en nosotros, ¿qué es la fe verdadera? La fe perdura, la fe madura, la fe ve a las personas como Dios las ve. La fe va más allá de las palabras y se convierte en acción. La fe nos transforma. Porque una fe viva nunca está oculta. Escucha, actúa, ama, perdura. La fe verdadera es la respuesta inevitable a un regalo que nunca podríamos merecer. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Valientes, valientes que son ustedes. Les cuento que no estoy seguro si en mi vida había experimentado tanto frío. Yo todavía no conozco la nieve, aunque supuestamente, ¿no? En algunos lugares hubieron algunos, ¿cómo es que se dicen? Conos de nieve, no sé. Pero bueno, mucho frío, y ustedes están demostrando la valentía que tienen. Nos venimos bien abrigaditos. También pues aprovecho para saludarlos a ustedes y también los que nos están viendo a través de YouTube. Los saludamos y espero que estén calientitos, ¿no? Si nos están viendo en casita, abrigados. Pero le damos gloria a Dios que nos permite estar acá en esta mañana para recibir de Él la palabra, para que sea Él hablando a nuestros corazones. Así que sean ustedes bienvenidos. Qué bueno que están abrigaditos y vamos a esta siguiente sección de nuestro servicio. Y si aún no hemos tenido la oportunidad de conocernos, pues mi nombre es Jim Contreras. Tengo el gran privilegio de ser el pastor de nuestra iglesia Bell Shoals en español. Y siempre que estamos acá es un gran privilegio, un gran honor y le damos siempre las gracias al Señor. Hoy vamos a continuar una serie de predicaciones que ya empezamos semanas atrás, que está basada en la carta de Santiago, que es una epístola, una carta, un libro que fue escrito por aquel que se describe como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Una carta que, como hemos mencionado en domingos anteriores, está enfocada a lo que es la vida práctica del cristiano, del creyente. Tiene muchos temas que aplican a la iglesia de hoy, temas que necesitamos escuchar. Por ejemplo, la semana pasada fuimos confrontados en lo que fue la última parte del capítulo 1, donde estuvimos hablando de la importancia de ser hacedores de la palabra, de no solamente oidores, sino hacer lo que la palabra nos llama a hacer. De que tenemos que ser maduros en la fe, en el sentido de desechar lo malo, poder recibir, atesorar la palabra y por supuesto poner en práctica la misma. Hoy, para la gloria de Dios, vamos a estar en Santiago capítulo 2, donde vamos a estar hablando acerca del favoritismo, discriminación, parcialidad, como usted lo quiera llamar. Y si hay algo que desde ya puede guardar en su corazón, es que somos llamados a seguir el ejemplo de nuestro Salvador. Sigue el ejemplo de tu Salvador y ama como Cristo ama, sin ningún tipo de favoritismo. Tenemos que amar como Cristo amó. Y quizás este es un tema que no se habla a menudo desde el púlpito, pero este es el tema que Dios tiene para nosotros en esta mañana y vamos a pedir la dirección del Señor. Antes de orar, acompáñeme brevemente en Santiago 2:1. Como empieza el capítulo 2, voy a estar leyendo la traducción Biblia de las Américas y dice así la palabra del Señor: hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Incline su rostro. Dios del cielo, venimos delante de ti en esta mañana, buscando de tu presencia, Señor amado. Gracias te damos porque cuidas de nosotros. Gracias te damos por esta mañana, que a pesar que es fría, Señor, no nos ha faltado el abrigo y no nos ha faltado tu presencia, Señor. En esta mañana queremos escuchar la palabra que tienes para nosotros. Habla a nuestros corazones, que tu espíritu se mueva, Dios del cielo, en medio de nosotros,
ponemos este mensaje delante de ti. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Santiago 2:1, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Y lo interesante es que cuando estaba viendo diferentes traducciones de la Biblia, algunas traducciones usaron la palabra discriminar, otras traducciones usan la palabra sección de personas. Por supuesto, la Biblia de las Américas usa la palabra actitud de favoritismo. Así que estas cosas, favoritismo, discriminación, parcialidad, sección de personas, cuando pensamos en esto, es algo muy común en nuestra sociedad. No es algo nuevo, no es algo que está surgiendo en la sociedad hoy en día, no, sino que es algo que se ha visto por mucho tiempo. Algo que nace de los prejuicios, es decir, ideas que nosotros creamos en nuestra cabeza acerca de algo o acerca de alguien. Y entonces cuando creamos esos prejuicios, pues eso nos lleva a un favoritismo, nos lleva a discriminar. Es decir, un menosprecio hacia alguien que nos lleva a dar un trato diferente y en ocasiones un trato quizás injusto, cruel y sin amor. Esto era algo común tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tanto en la comunidad judía como en la comunidad gentil. Sin embargo, el texto de hoy, Santiago, nos está recordando que la fe que nosotros tenemos, esa fe que está anclada en el glorioso Señor Jesucristo, no puede ir de la mano con una actitud de favoritismo. ¿Y por qué no? Es que tener una actitud de favoritismo es una forma de discriminar, es una forma de hacer de acepción de personas. Y no solamente esto, sino tener esa actitud de favoritismo, el mismo texto lo describe como un pecado. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. El mostrar favoritismo es un pecado. No es algo que la Biblia sugiere no hacerlo, no, sino porque es un pecado, entonces el cristiano no debe de practicarlo. Santiago 2:9 lo dice de la siguiente manera: pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Así que cuando estamos hablando de este tema es importante porque la misma palabra describe el favoritismo como un pecado. Por eso debemos evitarlo, por eso debemos no accionar en eso. Esto es algo que a Dios no le agrada y que hace culpable y transgresor de la ley a la persona. Pero ahora bien, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? ¿Cómo luce el favoritismo? ¿Qué es el favoritismo, la discriminación, este tipo de cosas? Esto se puede definir como el trato injusto o desigual de personas o grupos de personas, ya sea por motivos de raza, de género, edad, religión, discapacidad, economía u otras cosas. En otras palabras, favoritismo, discriminar, significa tratar a alguien de una manera diferente o menos favorable por quien es, basado en cosas externas. En cierta manera el favoritismo es cuando tratamos a alguien por interés, y en cierta manera la discriminación es cuando tratamos a alguien de mala manera por las cosas externas. Van de la mano estas dos cosas. Además, cuando hablamos de este problema, cabe destacar que la Asociación Americana de Psicología refiere esto como algo que es transferido por nuestros padres, compañeros, por la observación. O sea, en cierto sentido, las ideas que tenemos o el trato que queremos dar a algo está condicionado en muchas ocasiones a la manera que hemos sido criados. Yo no sé usted, pero yo crecí en un ambiente donde mis padres me decían: no te juntes con esa persona, júntate con este mejor. No te juntes con los que sacan malas notas, júntate con los que sacan buenas notas. Y entonces crecemos, y este es un pequeño ejemplo, crecemos tratando a cada persona diferente según el concepto que tenemos de ellas. Respetamos, mostramos respeto a aquellos que queremos y mostramos irrespeto a aquellos que simplemente no queremos. Pero hay un peligro, porque esto es un pecado, y es un pecado que en muchas ocasiones nosotros pasamos por alto.
Incluso hoy en día puede que algunos pensarían que no tiene sentido hablar de esto en el púlpito, pero sí lo tiene porque la palabra nos habla acerca de esto. Este es un tema tan relevante hoy como lo era hace aproximadamente 2000 años, especialmente en este país donde vivimos, donde estamos divididos de muchas maneras externas, factores externos, política, edad, raza, género. Estamos divididos de mucha manera y dependiendo de estas áreas que nosotros construimos, damos tratos diferentes a las personas. Y Santiago, cuando leemos esta carta, no quería que los cristianos tomaran este pecado a la ligera. Es un pecado que no se puede tomar a la ligera. Si seguimos la lectura, en Santiago 2, versículos 10 al 13, dice: porque cualquiera que guarda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablar y proceder como los que han de ser juzgados por la ley de libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y qué interesante estas palabras que podemos ver en Santiago. Son palabras que vemos inmediatamente después de que se nos dice que mostrar favoritismo es un pecado. Una vez más, el texto nos quiere indicar a nosotros que no podemos tomar el favoritismo a la ligera, porque si cruzamos esa línea y empezamos a discriminar y empezamos a mostrar favoritismo, pues ya somos transgresores y culpables de pecado. Cuando vemos y analizamos la palabra, especialmente el Antiguo Testamento, había 613 mandamientos en la ley. Y lo interesante es que no se podía elegir cuáles son importantes y cuáles no, cuáles hay que cumplir y cuáles no. Al final del día, romper uno de ellos significaba romper la ley. Como por ejemplo, si hay una ventana de cristal, no importa si la rompas un pedacito o la rompes completa, ya un pequeño fragmento, si has roto esta ventana, ya esa ventana está rota. O como el espejo del baño de los hombres, tiene una línea allí, ya está roto ese espejo. Así que romper la ley de Dios, es decir, el pecar, actuar en contra de lo que Dios quiere, siempre trae destrucción. Y por eso hay que tener cuidado con este pecado, porque trae destrucción. El favoritismo no es la excepción a esto. Todo pecado, incluyendo el favoritismo, trae siempre consigo destrucción a la vida de la persona. Hablábamos de esto el año pasado, si no me equivoco, que estuvimos tocando una serie de predicaciones acerca de la vida de José, el hijo de Jacob, de Israel. Hablábamos cómo su padre Jacob mostró favoritismo hacia él. Vemos una familia disfuncional, 12 hijos y 11 de ellos odian a su hermano. Pero la raíz de eso, ¿dónde nace? Del favoritismo que Jacob mostró. Y ese pecado llevó a que sus hermanos lo odiaran a tal punto que querían matarlo. Y al final terminan vendiéndolo. Así que podemos ver bíblicamente cómo mostrar favoritismo trae consecuencias destructivas al núcleo familiar, a la persona. Y así como Jacob, muchos de nosotros hemos roto este mandato, porque en ocasiones hemos dado un trato diferente a una persona basada simplemente en lo que pensamos acerca de ellos. A veces, yo como que no me acerco a esa persona, por fuera se ve mal. Oh, no, con este sí, con este no. Entonces, basado en nuestro propio criterio, tratamos bien o tratamos mal, o actuamos diferente o actuamos de cierta manera o no, basado en criterios externos. Esto no puede ser así. Por ejemplo, para hablar de un buen trato, muchos solo le hablan amablemente y muestran su mejor actitud solo a esas personas que nos caen bien. Es que este hermano me cae bien y a él sí lo voy a tratar de cierta manera. O incluso algunos solamente tratamos bien a otras personas simplemente por interés. Es que este hermano me puede ayudar con esto, aquí vamos a tratarlo bien para que me ayude con esto. No puede ser de esa manera. O incluso en el otro lado de este problema hay un maltrato. Ay, pastor,
Es que hay personas que se me hacen difícil de amar. Hay personas que no me caen bien. Y entonces tratas a esa manera, a esa persona de manera diferente. Y lo peor es que en ocasiones esa persona nunca nos ha hecho nada y ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de conocer a la persona. Y ya simplemente porque por fuera vi algo, entonces trato mal a la persona o no la trato de una manera indicada como trato a otra persona. Pastor, ya va, esto no pasa en la iglesia. Oh, no te equivoques. No te equivoques, ha pasado en la iglesia por milenios. Y es por eso que hoy Santiago nos está recordando acerca de esto. Incluso nos da un vivo ejemplo de cómo esto luce en la misma iglesia. Santiago 2, versículos 2 y 7 dice lo siguiente: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís: tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre le dices: tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. Versículo 4: ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos? Y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, escuchen: no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman. Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Qué interesante que en la misma iglesia primitiva este era un problema muy grande. Y por eso Santiago tiene que confrontar ese favoritismo que dentro de la iglesia se estaba dando hacia los ricos. Porque en ese tiempo la riqueza era visible, era fácil de distinguir por la ropa, por los anillos. En general, cuando hablamos de este entonces, los pobres no llevaban anillos, y si llevaban puesto algún anillo, lo más seguro es que no era de oro. El rico, por supuesto, a primera se distinguía porque estaban sus manos llenas de anillos de oro en ambas de ellas. Incluso algunos de sus dedos tenían 2, 3 anillos. Los ricos vestían ropa bonita, ropa limpia, colorida, hecha de telas caras. Por supuesto, en general los pobres solo tenían un conjunto de ropa y quizás posiblemente estaba rota y sucia. Y debido entonces a esas apariencias de cómo entraba una persona al lugar de congregación, a la sinagoga, entonces los cristianos estaban dando un mejor trato a los ricos y no le daban el mismo trato a los pobres. Apenas veían al rico con su pantú y corbata, con sus anillos de oro, vestido de la mejor manera: tú vente para acá, siéntate aquí al frente, vente para acá. Y al pobre: no, quédate aquí allá. Pastor, eso ya no pasa hoy en día. No, es que lo que pasa es algo mucho peor, que estamos divididos por diferentes cosas. Por edad: no, ese muchacho es joven, ese no sabe. No, ese señor es avanzado de edad, ese nunca va a cambiar. No, es que las mujeres son así. No, es que los hombres son así. No, es que esta persona es del partido de izquierda. No, es que esta persona es del partido de derecha y yo solamente me junto con las personas de mi partido político. Hacemos distinciones, y el texto está hablando en el versículo 4 que las personas en Santiago ya habían hecho distinciones, y estas distinciones que habían hecho han surgido de malos pensamientos. Vea que Santiago no está alabando el comportamiento en este ejemplo que da, sino al contrario, ellos han hecho una vez más distinciones, y distinciones que han nacido debido al pensamiento, y no buenos, pensamientos malos. Es decir, han hecho un favoritismo, una discriminación basada solamente en factores externos. Y en este caso estamos hablando del estatus económico. Basado del estatus económico de aquellas personas, habían hecho entonces un trato diferente. Pero créame que este tipo de favoritismo, cuando vemos este trato diferente, no solamente se trata del estatus económico de la persona, sino que también puede pasar en diferencias de razas, el color de piel, puede pasar en diferencias étnicas, la nacionalidad, puede pasar incluso en diferencias debido al nivel académico y muchas otras cosas más.
Como ustedes bien saben, soy un pastor venezolano y hoy en día el venezolano ya tiene un prejuicio, mucha gente. No, los venezolanos son flojos. Y me atrevo a decir esto porque soy venezolano. Muchas personas nos han categorizado de esa manera y no se puede hacer eso, no se puede generalizar. Puede que sí los hay, como también hay muchas personas de otras nacionalidades que son así. Pero entonces, ¿por qué hacemos un prejuicio? ¿Por qué tratamos a una persona diferente basado en cosas externas que aún incluso no hemos dado el tiempo de conocer a la persona? Esto es algo muy común y normal para el mundo, el poner categorías, en poner etiquetas, en poner prejuicios. Pero esto no debería de pasar en la iglesia, porque este tipo de comportamiento es contrario a lo que Dios quiere para su iglesia. La iglesia está llamada a tratar a cada persona con el amor que tuvo el Señor por ellos, con respeto, sin importar de la raza, sin importar el estatus económico. Y entonces, ¿por qué, pastor? ¿Por qué debemos de dar a las personas un trato por igual? Mis hermanos, toda persona ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Porque cuando tú tratas a una persona de una manera diferente, basado en cosas externas, pues estás tratando a una persona que ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios de una manera que su creador no quiere que sea tratada. Génesis 1:27 nos dice: creó pues Dios al hombre a la imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Así que bíblicamente cada ser humano es creación de Dios y es portador de la imagen de Dios. Por lo tanto, tanto las personas bajas como pequeñas, como hombres y mujeres, como cualquier tipo de raza o color, tenemos el mismo valor delante de Dios. Tenemos el mismo valor delante del Dios, que es el único creador. Y esta es la forma como los cristianos debemos de ver y por ende tratar a cada ser humano como personas que han sido creadas a la imagen y semejanza de Dios. No dar tratos solamente basados en cosas externas como el estatus social, económico, color de piel. Proverbios 22:2 amplía acerca de esto de la siguiente manera: el rico y el pobre tienen un lazo en común. ¿Qué es lo que tiene el rico y el pobre algo en común? El que hizo a ambos es el Señor. Cada persona, ricos y pobres, altos y bajos, lindos y feos, porque los hay, hombres y mujeres, han sido creados por Dios y portan su imagen. El problema de los prejuicios, la discriminación, el favoritismo es que dejan a un lado esta realidad o la consideran sin importancia. Y entonces muchos tratan a los demás como les plazca, en lugar de tratarlos como personas creadas a la imagen de Dios. Hay que recordar esta verdad, mis hermanos, y siempre tenerla presente en nuestras vidas. Créeme que hay una gran diferencia, que cuando tú tienes a una persona al frente que quizás no te está dando el mejor servicio al cliente posible, ya sea en el drive-thru, ya sea en la línea del cajero en una tienda, te dio una mirada o algo, recuerda que esa persona ha sido creada a la imagen de Dios. Y eso cambia cómo tú la vas a tratar. Ahora también es importante recordar otra verdad, no solamente que cada ser humano ha sido creado a la imagen de Dios, pero también entender que esa imagen de Dios ha sido distorsionada por el pecado. Pero ahora bien, el favoritismo, la discriminación, este tipo de comportamiento, y esta es otra verdad que quiero dejarte el día de hoy, va en contra del corazón del evangelio. Cuando tú muestras favoritismos, estás llevando a cabo algo que es opuesto al carácter de Dios. Cuando se trata del evangelio, primera de Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todas las personas procedan al arrepentimiento. Incluso en el Antiguo Testamento, cuando vemos la historia de Jonás, Dios reprendió al profeta Jonás porque él no se preocupaba por la gente de Nínive. Ahí va de nuevo Dios con su misericordia, y si yo voy a Nínive, Él los va a perdonar, y yo no quiero que esos ninivitas se salven. Y Dios entonces reprende ese comportamiento de Jonás.
Dios ama a su creación, y cuando un creyente está mostrando imparcialidad, cuando un creyente está mostrando favoritismo, eso es algo que viola el amor de Dios por la humanidad. Y miren muy bien, hermanos, este es el corazón del evangelio. Nosotros conocemos el siguiente texto, Juan 3:16, que nos dice: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el corazón del evangelio. Ese es el corazón de nuestro Dios, que Él amó al mundo. Note que el texto, la palabra no dice que de tal manera Dios amó a los ricos. El texto no dice que de tal manera Dios amó a los pobres. El texto no dice que de tal manera Dios amó a los hispanos. No, eso no es lo que dice el texto. El texto dice que Dios amó al mundo, a cada grupo de personas, sin importar la raza, la edad, el género. Dios amó al mundo. Gloria a Dios. Ese es el corazón del evangelio. Mis hermanos, el evangelio trasciende esos muros que la sociedad ha creado. Dios murió por las prostitutas, Dios murió por los ricos, Dios murió por los pobres, Dios murió por los republicanos, Dios murió por los demócratas. Y el evangelio trasciende cada una de estas cosas. No importa ninguna de estas cosas, Dios murió por ellos. Y créame, claro que sí. Romanos 5:8, que en esto Dios muestra su amor para con nosotros, en que Cristo murió por nosotros pecadores. En que cuando nosotros estábamos en pecados, Cristo murió. Y es que Dios nos ama a pesar del pecado. No, créame que a Dios no le gusta el pecado, pero te ama a pesar de esa condición, a pesar de tus pensamientos, a pesar de las cosas que tú has pasado. Dios te ama a pesar de. Ese es el corazón del evangelio. El evangelio trasciende cada una de estas cosas. Dios trasciende estas cosas que tú y yo nos hemos creado en la mente. Y es algo que vemos a lo largo de la Biblia. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. Vemos el carácter de Dios. Levítico 19:34 dice lo siguiente: el extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Créame que había muchos judíos que no les gustaba esto, pero Dios los mandaba amar al extranjero como a ellos mismos, como si fueran un nativo. Vemos a lo largo del Antiguo Testamento cómo el Señor manda a proteger los pobres, las viudas, los huérfanos, cómo ejercer justicia sin favorecer ni a ricos ni a pobres. Cuando se trata del Nuevo Testamento, vemos que en varias ocasiones se nos dice que Dios no hace favoritismo, que Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:11, porque en Dios no hay acepción de personas. Efesios 6:9, y vosotros, amos, hacer lo mismo con ellos y dejar las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en el cielo, y que para Él no hay acepción de personas. Y esto mismo lo vemos en el ejemplo del Señor Jesús, en el ejemplo del Mesías. Cómo ese Mesías, ese Salvador, fue esperado por muchos. Pero ese Salvador no tenía prejuicios, no discriminaba, no tenía favoritismo. Los judíos pensaban que iba a venir a quedarse con ellos nada más. Pero a pesar de esto, el texto nos muestra que la misma gente empezó a reconocer, cuando Jesús empezó a andar, que Jesús era imparcial, que Él no buscaba el favor de nada ni de nadie, y que no se dejaba guiar por las cosas externas. Puede ver Mateo 22:16, Lucas 20:21, cómo personas reconocían esto a Jesús. Cuando tú y yo analizamos el Nuevo Testamento, los evangelios, vemos cómo la vida de Jesús no estaba basada en apariencias externas, no estaba basada en favoritismo. En un momento indicado, a pesar de que los fariseos siempre estaban allí tratando de apedrearlo, de maltratarlo, vemos a Jesús en Juan 3 reunido con Nicodemo. Y ahí es donde vemos una clase teológica de las más grandes
posibles reunido con un fariseo, Nicodemo. Así también vemos a Jesús reunido con la mujer cananea, con un centurión romano. Jesús era conocido como amigo de los pecadores, de los recaudadores de impuestos, de las prostitutas, de aquellos que eran rechazados por el mundo por apariencias externas. Jesús estaba con ellos. Jesús nunca rechazó a los leprosos, aquellos que la sociedad incluso los echaban fuera de la ciudad. Jesús no los rechazó, ni a mendigos, ni a los ciegos. Jesús aceptaba a todos los que le acudían en busca de su amor, de su perdón y gracia. Jesús incluso ministró a los samaritanos en Juan capítulo 4. Y créame que cuando usted ve la historia entre judíos y samaritanos, el pueblo judío despreciaba a los samaritanos. Jesús ministró tanto a los pobres como a los ricos. Jesús ministró tanto a las mujeres, que en ese entonces, en los tiempos bíblicos, eran menospreciadas por la sociedad, pero ministró a ellas, como también ministró a los hombres. Ahora, cuando usted ve cómo Él selecciona a sus discípulos, no es que seleccionó los discípulos más llamativos, no es que puso, ok, toda la gente aquí de Israel, por favor envíeme su resumen y entonces yo voy a escoger a los 12 más altos que según lo que yo quiero. No, al contrario, cuando Jesús escogió a sus 12 discípulos, escogió un celote, escogió a un recaudador de impuestos. Pedro, Santiago y Juan eran simples pescadores. Tomás incluso era escéptico, a tal punto que cuando Jesús resucita, mira, muéstrame porque todavía no creo. Esta es y fue la vida de nuestro Salvador, una vida que no se movía basada en apariencias externas, sino que se movía basándose en el amor y la necesidad espiritual que había en cada persona. Y así es como tú y yo tenemos que caminar. Por eso Santiago nos recuerda que tenemos que amar a nuestro prójimo. Somos llamados a amar al prójimo siguiendo el ejemplo que el mismo Jesús nos ha demostrado a nosotros. Santiago 2:8 dice lo siguiente: si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, si en verdad quieres ser obediente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces. El mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, es algo que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Levítico 19:18. Jesucristo lo repite varias veces en Mateo 22, Marcos 12, Lucas 10. Y se considera la ley real, porque todos los demás mandamientos relacionados con nuestra relación con las personas se basan o están anclados a este. En aquel momento Jesús dice, mira, estos son los dos más grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, tus fuerzas, tu alma. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más allá de esto, incluso cuando vemos Romanos 5:5, el Espíritu Santo que ha llenado nuestros corazones, lo ha llenado con nada más y nada menos que con el amor de Dios, esperando entonces que nosotros compartamos ese mismo amor con los demás. Hermanos, tenemos que amarnos los unos a los otros. No hay lugar para favoritismo. En pocas palabras, tenemos que caminar como Jesús caminó, amándonos todas las personas a nuestro alrededor sin dar lugar a prejuicios o cosas externas. Ahora bien, y quiero hacer un paréntesis muy importante, esto no significa que no se vayan de aquí pensando, uy, mira, el pastor Jim está ahora predicando cosas que no son. Mire, no estamos diciendo que esto signifique aceptar o permitir o incluso normalizar el pecado. No, eso no es lo que estoy diciendo. Así como Dios nos amó a pesar de que éramos pecadores, nosotros podemos amar a las personas a pesar de que son pecadores. No aprobamos, no aceptamos, no permitimos el pecado. Eso es algo que desagrada a Dios. Pero amar a una persona significa ayudarla a encontrar a Dios. Significa ayudarla a que su vida camine bajo la voluntad de Dios, a que esa persona pueda vivir una vida orientada en la Biblia, vivida y dedicada para la gloria de Dios. Ese es el amor. Ese es el amor. No, el amor es verdad, se regocija en la verdad. Y por eso cuando amamos a una persona les predicamos de Cristo, pero al mismo tiempo hablamos de la necesidad de arrepentimiento.
Pero ahora la pregunta es, ¿estamos mostrando ese amor que el Señor demostró? Amar no significa, una vez más, aprobar el pecado, sino poder ser testigos de cómo un Dios tan grande me amó cuando yo era un pecador, cuando en mí había maldad. Y entonces cómo procedía al arrepentimiento y ayudar a esa persona a venir al arrepentimiento y conocimiento de nuestro Señor. Primera de Juan 2:6 nos recuerda: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe amar como Él amó. Te pregunto, ¿estás andando como Jesús anduvo? ¿Qué también el día de hoy tú estás reflejando el amor y la gracia del Señor a las personas que están a tu alrededor? ¿Estoy siendo selectivo con mis relaciones? Como iglesia debemos de examinar nuestro corazón. Somos llamados a reflejar el amor imparcial, la justicia y la gracia de Dios. Recientemente, el viernes por la noche, estaba meditando en una historia que es una de mis favoritas en la Biblia. Cuando Jesús asciende al cielo, vemos el libro de los Hechos que nos narra todo lo que pasó después de que Jesús asciende. Y en Hechos capítulo 10 se nos habla de una historia muy interesante del apóstol Pedro con Cornelio. Cornelio era un gentil, no era judío. Pero era una persona que oraba a Dios, una persona que buscaba de Dios. Hablamos del día del Pentecostés, cuando el Espíritu fue derramado a los judíos. Pero en Hechos 10 vemos que ese mismo Espíritu que fue derramado a los judíos fue derramado a los gentiles. Y muy posible eso te incluye a ti y a mí, aquellos que no somos de descendencia judía. Y la iglesia no sabía cómo navegar esto. Ya va, pero el Salvador, el Mesías, no es solamente para nosotros. Ese Salvador, ese Mesías es para todo el mundo, judíos, gentiles. Entonces en Hechos 10, Pedro se me vino una palabra, no la puedo decir, no sé si en algunos países no sea la mejor. Solamente digamos que Pedro no le gustaba dar su brazo a torcer. Era una persona diferente. Pero Dios tuvo que trabajar con Pedro. Y entonces mira las palabras de Pedro en Hechos 10 versículos 34 y 35. Cuando él ya llega a la casa de Cornelio y está allí, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Ese es nuestro Dios, no hace acepción de personas, sino en todo el mundo, en toda nación, toda lengua, todo tribu, aquel que se acerca, aquel que teme, aquel que hace lo justo es acepto al Señor. Sin importar de estas cosas que tú y yo a veces le damos importancia, cosas externas. Y lo interesante es que después de que Pedro entiende esto, pues ahora es llamado a hacérselo entender a muchos otros judíos en Jerusalén que todavía querían. Si entonces los gentiles recibieron, pues entonces tienen que ser circuncidados. Había un gran problema en el Nuevo Testamento, tratando de mostrar favoritismo, discriminar a los gentiles que estaban entrando. Y entonces en Hechos 15 versículos 6 y 9 vemos lo siguiente: entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto, y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Porque eso fue lo que Pedro fue a hacer, hablar acerca de Jesús a Cornelio, a los gentiles. Versículo 8: y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y vea el versículo 9: y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Este es Dios. El hacer parcialidad, el favoritismo, una vez más, es un grave pecado
contradicen el carácter de Dios, contradicen el Evangelio. Y como te lo dije al principio, te lo vuelvo a repetir: sigue el ejemplo de tu Salvador, sigue el ejemplo del Señor Jesús y ama como Cristo ama, sin favoritismo. Santiago está diciendo que no debemos tratar a la gente basándonos solamente en lo externo, algo contrario al carácter de Dios, el cual Dios no hace acepción de personas. Dios juzga y salva sin favoritismo. El Evangelio que hemos creído es para personas de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ponte de pie en esta hora, iglesia. Que sea el Señor ayudándonos en esta mañana a que podamos andar como Él anduvo, a que podamos mostrar el mismo amor que Él demostró. No amamos el pecado. El Evangelio está a la disposición de todos. Y sabes que es algo interesante, que en el final de los tiempos cada uno de estos muros caerán. Estas cosas que la sociedad ha construido no van a prevalecer con el Dios que no hace acepción de personas. Y en aquel día nos dice Apocalipsis 7:9. Mira lo que nos dice la palabra del Señor en lo que va a pasar en los últimos tiempos. Apocalipsis 7, versículos 9 en adelante. Después de esto miré, este es el apóstol Juan en aquella visión, y vi una gran multitud que nadie podía contar. ¿De dónde? ¿De dónde era esta multitud? Dice la palabra: de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban, toda esta gente, toda esta multitud que no se podía contar, de toda lengua, tribu, nación, de pueblos, estas personas clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Yo no sé usted, pero yo estoy esperando ese día. Ese día en donde toda lengua, toda raza, toda tribu adorarán al Señor. Esas multitudes que no se pueden contar, porque no se trata de ti, no se trata de esas barreras, esos muros que trae la sociedad, sino se trata del Dios que no hace excepción de personas, del Dios que nos amó tanto que en medio de nuestro pecado envió a su Hijo Jesucristo a morir en aquella cruz. Y tú y yo no tenemos el derecho de decir a quién le pertenece la salvación, porque ya la palabra nos dice que la salvación es del Señor. Entonces, ¿por qué a veces pasamos por alto este tema tan importante? Mi anhelo es que cada uno de nosotros podamos salir de este lugar dispuestos a mostrar el amor de Dios a cada persona. Que podamos compartir la necesidad de arrepentimiento y fe en el único Señor verdadero. Inclina tu rostro en esta hora. Dios del cielo, venimos delante de ti, exaltando tu santo nombre, Señor. Pecadores somos, y en medio de nuestro pecado, Señor, tú nos has perdonado, Señor, y entendemos que lo has hecho no porque haya algo bueno en nosotros, no porque tenemos cierto estatus, para nada, Señor. Nada bueno había en mí, Señor. Y en tu infinita misericordia, Dios del cielo, en tu infinita gracia, Señor, aun cuando el pecado abundó, tu gracia sobreabundó, Señor amado. Padre, y así como muchos de nosotros hemos recibido misericordia, hemos recibido gracia, hemos recibido amor, pues entonces ayúdanos que como por gracia hemos recibido, también por gracia dar. Que como hemos recibido misericordia, poder mostrar misericordia, Señor. Que como hemos visto tu ejemplo de amor, poder andar con ese amor que viene de ti, Señor amado, que a través de tu Espíritu lo tenemos. Señor, mira a cada persona aquí el día de hoy. Que podamos meditar en esa fidelidad que solo tú tienes, Dios del cielo, y que no se compara a nada ni a nadie. Ese eres tú, Señor amado.
Ayúdanos, Señor, el día de hoy, que si alguien aquí necesita reconciliarse, lo haga. Señor amado, si alguien de nosotros ha hablado mal del prójimo, si alguien de nosotros no ha amado al prójimo como debemos hacerlo, que no termine este día hasta que pueda hablar con esa persona. Padre, te damos gracias por esta palabra, reconociendo que tú eres grande, fuerte y misericordioso. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.